Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones que hacen agenda desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darles la bienvenida a este reencuentro que comenzamos de esta manera. Lunes 6 de octubre, vamos de inmediato con estos temas. El gobierno libera la exportación de sorgo y maíz, según lo informó Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO. La liberación de la exportación de estos granos permitirá a los productores buscar mejores precios en el extranjero y evitar la saturación de sitios que corren el riesgo de colapsar con la cosecha de la próxima campaña de verano, indicó Pérez, quien además explicó que la disposición gubernamental fue producto de un trabajo técnico realizado por ANAPO y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y en otros temas les contamos que a menos de una semana para las elecciones generales 2014, los partidos preparan sus actividades para los 3 últimos días de campaña que les quedan, ya que el Tribunal Supremo Electoral determinó que el miércoles 8 de octubre finaliza el tiempo para que los frentes realicen sus campañas electorales en espacios públicos y medios de comunicación. Hoy, el Partido Demócrata Cristiano de Tuto Quiroga será el primero en realizar su cierre de campaña en la capital cruceña y sus militantes harán una caravana que terminará con una misa en la catedral, según informaron. El movimiento Sin Miedo se concentró el fin de semana en las provincias. Mientras tanto, el Partido Verde de Bolivia cerrará mañana su campaña con una actividad en la plaza principal con acercamiento a los medios de comunicación. Mientras tanto, 2 partidos políticos realizarán sus cierres en el Cambódromo de Santa Cruz, el Movimiento al Socialismo el día martes y Unidad Democrática el día miércoles. Siguiendo con las informaciones de las próximas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral informó que el material electoral ya está en todo el territorio nacional y el equipamiento para los comicios llegó además a los 33 países donde sufragarán los bolivianos. El material ya se encuentra en los tribunales departamentales y estas entidades de forma inmediata hicieron el reconteo de las boletas, además de disponer su traslado a los distintos recintos electorales al interior de los 9 departamentos. Así lo aseguró Dina Chuquimia, vocero del órgano electoral. Las papeletas electorales impresas son 5.973.701 boletas, correspondientes a la cantidad de ciudadanos legalmente habilitados en el padrón biométrico. Chuquimia explicó que los miembros del jurado electoral que no participaron en el proceso de capacitación pueden hacerlo mediante el sitio web Capacitación de Jurados Electorales, habilitado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y la oposición se prepara para realizar el control durante el día de las elecciones generales del 12 de octubre. Las medidas se toman debido a las denuncias de fallecidos habilitados para votar en las listas del padrón electoral biométrico, las amenazas en el campo de chicotear al que no vote en línea por el partido oficialista y las denuncias de funcionarios públicos quienes señalaron que existen órdenes de registrar sus votos el día de las elecciones a través de su celular y demostrar que cumplieron el instructivo en sus oficinas. El responsable de la campaña del Movimiento Sin Miedo, Fabián Signani, explicó que tendrán aplicaciones para controlar en línea los porcentajes de los votos y también centralizar las denuncias acompañadas por fotografías y videos. El jefe de campaña del Partido Demócrata Cristiano, Luis Vázquez, anunció que solicitarán oficialmente al Tribunal Supremo Electoral una resolución para prohibir el uso de celulares durante el día del sufragio. El vocero de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, ratificó que desplegarán al menos 25.000 militantes en todo el país para hacer el control de las mesas de sufragio y verificar que todo se realice en el marco de la ley. Y el combinado quinoa colada, inventado por la joven boliviana Gabriela Prudencio, llegó a la final del concurso Search for Cocktail Star, que impulsa el chef británico Jamie Oliver. La receta de cóctel es la única creación latinoamericana que llegó a la final, y entre los ingredientes de la bebida están la leche de quinoa, ron, frutilla, mandarina y zumo de jengibre. Antes de llegar a la final, la joven preparó en un video la elaboración del cóctel de su invención, el Loco Gin, en el que el ingrediente estrella era el locoto, acompañado de kiwi, menta, piña y ginebra.
El público elegirá al ganador a través de una votación abierta en la página web del certamen y el vencedor viajará a Londres para conocer a Jamie Oliver y participar en una clase de su escuela de cocina. Revisamos ahora el comportamiento de los dígitos, las cotizaciones económicas. Las principales cotizaciones para esta jornada de 6 de octubre. El dólar se cotiza para la compra en 6 bolivianos 86 centavos, para la venta en 6 bolivianos 96 centavos. Mientras tanto, el euro ha sufrido una modificación y para esta jornada registra 8 bolivianos 58 centavos. El yen mantiene su cotización tradicional en 0.06. Llega el momento de los deportes en Bolivia News. Acompáñanos, lo revisamos ahora. Y les contamos que Blumen es puntero luego de ganarle a San José de Oruro por 3-1. Los goles convertidos por la Academia Celeste estuvieron a cargo de Sergio Almirón, Didito Rico y Matías Manzano. El único gol convertido para el cuadro orureño fue el de Cristian Díaz. Con este resultado, la Academia lidera la tabla de posiciones con 18 puntos, mientras que Wilstermann cede un empate a Bolívar de 0 por lado en el estadio de Cochabamba y quedó en el segundo lugar con 17 puntos en la tabla de posiciones. Por otra parte, el equipo del pueblo Sport Boys no pudo ganarle a Oriente Petrolero en su casa y quedó en empate a un gol por lado. Con este resultado, Oriente Petrolero sube a la cuarta posición, mientras que los azules se quedan de penúltimos. Y por otro lado, la U de Sucre le amargó el día al Tigre, ganándole por 1-0 con gol de Martín Paravicini, logrando así su primera victoria como visitante. Y en otro partido, la U de Pando se aplazó ante Bolívar, que consiguió una victoria aplastante por 4-0. Y en el automovilismo, Eduardo Happy Peredo consigue su tercera corona como campeón del Gran Premio Integración del Oriente. El piloto cruceño, que participó en la categoría clase 3 Cota Sur, hizo un tiempo total de 8 horas, 45 minutos y 10 segundos según el sistema de registro y control, y quedó en primera posición en las 5 etapas que recorrieron en los municipios y localidades de Santa Cruz. Happy Peredo hace honor al sobrenombre, consiguiendo esta tercera corona de manera consecutiva. Amigos de Bolivia Web TV, estas han sido las principales noticias desde Bolivia para el mundo y así se las hemos contado. Siempre es un placer hacerlo para todos ustedes. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.